Saludo hermanos, Dios les bendiga. Les habla HGT. E iniciamos con el tema, el rapto de la Iglesia, y la segunda venida de Cristo en gloria. En relación al tema del rapto, tenemos cierta secta, muy renuente y reacia a este tema. E independientemente de esta, tenemos un grupo de predicadores particulares, que en su apostasía, se han levantado en contra de la enseñanza acerca del rapto, o levantamiento de la Iglesia al cielo. Evidentemente, lo de la segunda venida de Cristo es algo bastante claro y perceptible, aun para aquellos que no son cristianos, ni estudiosos de la Biblia. Pero lo del rapto de la Iglesia en cambio, es un misterio que algunos no han podido descifrar. Y en correspondencia al tema, el término rapto es empleado como un sinónimo de la palabra arrebatar. Brevemente podemos ver con claridad en el libro de Apocalipsis, que antes de que esté en su escritura, comience a hablar del anticristo y su gobierno, y aquí representado en el jinete, y el caballo blanco, en el capítulo 6. Que el libro mismo en los capítulos 4 y 5 comienza con la adoración en el cielo, y aquí la Iglesia se encuentra presente, y aunque no se menciona la Iglesia de manera directa, en los versos 9 y 10, del capítulo 5, hay aquí quienes junto a ellos dicen a una voz, porque tú nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, y nación, y esto de manera específica no se aplica a los 4 seres vivientes, por lo mismo aparte de los 24 ancianos quienes eran judíos, aquí podemos apreciar que hay un grupo junto a ellos, y se está identificando con la diversidad de lenguas y naciones de las que fueron redimidos en el mundo, y sigue diciendo, y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes, y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. A la luz de un minucioso análisis se puede ver, que el rapto de la Iglesia, y la segunda venida de Cristo, están separados por 7 años. El rapto de la Iglesia es un evento aparte de la segunda venida de Cristo, el cual ha de efectuarse con anterioridad a dicha venida. Por cierto, el rapto de la Iglesia habrá de efectuarse inmediatamente se complete el número de los redimidos, lo que en arrepentimiento se allegaron al Señor durante esta dispensación de la gracia. En cuanto a la segunda venida de Cristo en gloria, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2 verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En cuanto a lo de la apostasía, es tan destacable su auge y su acción en estos últimos tiempos, favoreciendo y contribuyendo en la preparación del escenario del mundo para este cruel personaje. Y bien, como es evidente este pasaje aquí nos deja claro que la segunda venida de Cristo será tras el advenimiento del anticristo, y como es obvio al final de sus 7 años de gobierno. Y sigue diciendo Pablo en los versos 6 al 9 de 2 Tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos. El misterio de la iniquidad se entiende con todo movimiento humano, sea político, económico, social, religioso, científico, filosófico, y cultural, que tras los planes siniestros de Satanás, acciona a favor del advenimiento del anticristo. Ahora con relación a quien lo detiene, surge la siguiente pregunta. ¿Quién podría ser este? ¿Quién será esta persona tan imponente y tan relevante que hasta que él no sea quitado de en medio del escenario del mundo, el anticristo no podrá manifestarse? Esta persona no deja de ser sino el Espíritu Santo, quien se encarga de formar el cuerpo de Cristo, la Iglesia, quien se encuentra morando y guiando a toda verdad y a toda justicia, enseñándole y recordándole todas las cosas a los fieles en Cristo. También es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer al mundo de pecado, de justicia, y de juicio, quien será quitado de en medio, cuando Cristo levante su Iglesia al cielo, y es que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, para que el anticristo pueda hacer su aparición, no guarda relación con ningún asunto o suceso que no sea el arrebatamiento. Y esto implica claramente que la Iglesia no presenciará la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, y esta es también la base principal que sustenta el hecho de que la Iglesia no pasará por la gran tribulación. Por lo que los pasajes que en su contenido hacen referencia acerca de esta realidad, se refuerzan en este otro pasaje, de los cuales haremos inmediata referencia, y dice Hebreos 4:16.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en 1 Tesalonicenses 1:10, dice Pablo: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y sigue diciendo en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 3:10 se nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba, por cierto, inicia con la aparición del anticristo, y la instauración de su gobierno, poniéndose en acción de inmediato los procedimientos de dominio y control absoluto sobre la masa humana que caracterizarán a este gobierno, lo cual se llevará a cabo mediante la implantación del microchip, con su distintivo registrado código numérico, 666. Ahora bien, el rapto de la Iglesia no se encuentra señalado bajo el registro de un conteo numérico, como lo es su primera venida y así también la segunda. Antes, el rapto de la Iglesia se presenta como un misterio relacionado con la Iglesia, que está en espera del Señor, de manera que esto no se relaciona con el mundo que está adormecido y dormido en el pecado, lo que para él mismo será una sorpresa. Y es por eso que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5 versos 6 y 7: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, en la oscuridad del pecado duermen, y los que se embriagan, en la oscuridad del pecado se embriagan. Y en cuanto al hecho de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo de venir como ladrón en la noche, se refiere de manera específica al arrebatamiento. Él no vendrá como ladrón en la noche a buscar a su pueblo, pues este de hecho ya es propiedad suya, este le pertenece a él, pues él pagó un gran precio dando su vida por su rescate, y este su pueblo se mantiene velando en espera de que él le venga a buscar. Por ende, lo de ladrón en la noche se emplea con relación al mundo inconverso, que vive ajeno de Dios, y que en ese estado se mantiene espiritualmente dormido en las tinieblas y oscuridad del pecado. Y bien, como ya hemos dicho, el rapto de la Iglesia no se encuentra señalado bajo el registro de un conteo numérico, ya que el Señor en el acontecimiento de este suceso, descenderá hasta el espacio atmosférico, donde se limitan las nubes en su más elevada altura, para recibir a su pueblo, lo cual corresponde al primer cielo. Y como bien sabemos, el segundo cielo es donde flotan los cuerpos celestes, y el tercer cielo es donde mora Dios. Y aparte de que el Señor no descenderá a la tierra, sino hasta el primer cielo, esto también será en un muy diminuto y breve espacio de tiempo. Pues será en un abrir y cerrar de ojos, de manera que no se hará manifiesto al mundo, por tal razón no será posible percibir este acontecimiento. Y en cuanto a la segunda venida de Cristo en gloria, dice Juan en el capítulo 1 verso 7 de Apocalipsis: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí se puede subrayar la parte en que dice que todo ojo le verá. Y en Mateo 24, 29 hasta el 31 dice la palabra de Dios: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En estos pasajes aquí, luego de que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, podemos considerar otro punto para subrayar, y es la parte que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y asimismo la parte que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. También, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y bien, en relación a esto hay ciertos puntos que en su detalle establecen y marcan diferencia, entre un evento y otro. Y como podemos ver, los pasajes que se refieren a la segunda venida de Cristo, establecen que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y que todo ojo le verá.
En cambio, los pasajes que distintivamente se refieren al rapto de la Iglesia, dan detalles diferentes, estableciendo características que no se pueden apropiar a otro suceso. Por tanto, consideremos ahora los pasajes que se refieren al rapto de la Iglesia. En San Juan 14, 1 hasta el 3, el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí podemos señalar y resaltar sobre esta parte, que a diferencia de que en su segunda venida habrá de enviar a sus ángeles, quienes juntarán a sus escogidos, pues habrá una separación, tras la cual se llevará a cabo el juicio a las naciones, narrado en el capítulo 25 de Mateo. Y es que el Señor dice: os tomaré a mí mismo. Y en el capítulo 3 verso 4 de Colosenses dice Pablo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, en gloria. Aquí también hacemos resaltar la parte que dice: entonces vosotros también seréis manifestados con Él, en gloria. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 15, 51 hasta el 54. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice nuevamente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí podemos considerar, que dice, que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y es a partir de este evento en su acontecer, mediante el cual seremos manifestados con Él en gloria. Lo que muy claro podemos ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, pues aquí se puede ver a la Iglesia en el cielo con el Señor, y esto antes de que en el mismo capítulo se anticipe, y comience a hablar de la venida del Señor por segunda vez. Y tenemos también que dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra resurrección se deriva del término resurgir, que significa volver, o regresar, en este caso el alma y el espíritu, que son inmaterial y que componen la vida, y el ser en nuestra existencia, regresarán al cuerpo, bajo el determinio, y mandato del Señor. Y bien, lo de la resurrección incorruptible, y transformación de los vivos ha de ser en un acto simultáneo. En su segunda venida Cristo ha de venir, no con la finalidad de buscar, de hecho vendrán con Él aquellos que en el arrebatamiento han de ser levantados, sino a poner orden y luego a establecer su reino. Por lo tanto, lo que tiene que ver con aquello de buscar se relaciona con el arrebatamiento. Y bien, en lo relacionado al rapto de la Iglesia no hay señal que determine su acontecimiento, aunque sí hay señales comparativas relacionadas al tiempo en que esto puede acontecer. En cuanto a la segunda venida de Cristo en su acontecer, repetimos nuevamente que dice la Biblia: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Luego del rapto de la Iglesia entra en acción e inicia el conteo de la última semana de años de las 70 semanas de las cuales se habló al profeta Daniel en su capítulo 9, de las que ya 69 de ellas se cumplieron, y una quedó suspendida y pausada tras la venida de Cristo, quien da inicio a la dispensación de la gracia, que finaliza con el arrebatamiento. Ahora esta última semana de año, como ya podemos ver, son los 7 años que corresponden al gobierno del anticristo, los cuales se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio con apariencia de orden, solución, regocijo y paz. Pero esto no será sino un período de prueba para la humanidad que se encuentre presente, lo que a merced del gobierno del anticristo, será una inevitable y maniobrada etapa de engaño que conducirá a casi toda la humanidad a ponerse el sello voluntariamente, y los otros 3 años y medio, es donde el anticristo revela su verdadera personalidad, y por cierto en la parte aquella, en que, en Mateo capítulo 24, se habla de la abominación desoladora, es refiriéndose a este personaje quien, aparte de que tendrá el dominio y control del mundo, impondrá el uso del microchip con el característico sello como sistema de control sobre la raza humana.
también en su engrandecimiento este se proclamará ser Dios. Ahora estos 7 años de gobierno del anticristo corresponden de manera exclusiva al período de tiempo apocalíptico, en el que la ira de Dios será derramada, desatando juicio tras juicio sobre este mundo de maldad, y es en aquel entonces que habrá tribulación cual no la hubo antes ni la habrá. Y bien, este ha sido un breve resumen de un tema bastante extenso. Dios os bendiga a todos, espero que este comentario sea de bendición. Y por favor suscríbase, compártalo y dale un me gusta. Muchas gracias.